Muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de las vías de administración no parenteral, ¿ya? No parenteral. ¿Ya? Ahí están las capsulitas. Asistencia, la administración de medicamentos. Lo que vamos a hablar es un tema interesantísimo porque en algún momento ustedes lo han utilizado en algún proceso de enfermedad y bueno, como profesionales de la salud lo van a utilizar muchísimo, ¿ya? Vía de administración no parenteral, ¿ya? O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de la vía oral, sublingual, la vía tópica, ¿ya? Estas son las vías que vamos a conversar el día de hoy. Ahí está, miren. Ahí están viendo a una mamita que le está dando sus gotitas a su baby, ¿no? Está con fiebrecita, seguro, ahí le está dando su tratamiento. Vía oral, ¿no? Bien, la vía oral, su nombre lo dice, ¿no? Esta es una de las formas que generalmente se administran los medicamentos cuando el profesional indica, el médico indica, según el cuadro del paciente, ¿verdad? Porque esta vía es una vía muy asequible, es muy práctica, pero también hay que ver ciertos cuadros, ¿no? Ciertos casos, porque también hay casos de pacientes que no pueden ingerir por la vía oral por su proceso infeccioso o de enfermedad que esté pasando, entonces se utilizan otros tipos de vías, ¿no? Que eso concierne a otros temas que vamos a conversar en las próximas semanas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la vía no parenteral, ¿ya? En la vía oral o no parenteral, que así se le llama, también se le conoce como vía entérica. ¿Por qué? Porque utiliza todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? A través de ella. Bien, aquí, por ejemplo, las características de la vía oral de administración de medicamentos, vamos a ver que el fármaco, o sea, el químico que tú estás administrando a tu paciente, entra en contacto con la mucosa gástrica e intestinal, ¿ya? O sea, va pasando, tú le das en la boca, el paciente lo toma con su agüita, con líquidos, definitivamente pasa a todo lo que es la mucosa gástrica, el estómago, y bueno, sigue todo un proceso por la acción de los ácidos gástricos, y luego pasa a lo que es la zona intestinal, ¿no? Sobre todo intestino delgado, y de allí al sistema porta, ¿no? El sistema porta es un sistema que consiste en arterias, venas que van hacia el hígado, ¿ya? El hígado, como ya habíamos conversado anteriormente, es el órgano más noble que tenemos nosotros y es uno de los más importantes en cuanto al proceso, es el que se encarga más que todo en el metabolismo de todo lo que ingresa a tu cuerpo. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Todo el proceso en él se realizan más de 2000 funciones bioquímicas y cuando se trata de medicamentos, o por decirte también venenos o alimentos en mal estado, ¿quién es el que trabaja en eso? El hígado. El hígado es el órgano que metaboliza, neutraliza, en el caso de que sea un alimento contaminado o un veneno, ¿no? Neutraliza esos productos que pueden hacerte daño. Entonces, trabaja a 1000 por millón rapidísimo, de tal manera que no te haga daño a ti. Pero tampoco no podemos abusar de nuestro hígado, ¿no? Tenemos que cuidarlo también, ¿ya? Bien, vemos también que la absorción a través de la mucosa gástrica se produce a través por difusión simple, ¿ya? O sea, aquí, o sea, significa pues de que esta difusión simple, ¿no? Se lleva a cabo, lógicamente, a través de todo lo que es la mayoría de estos fármacos que atraviesan membranas biológicas, ¿no? Mediante este mecanismo, pasan a través de unas capas lipídicas, ¿no? A favor de los gradientes de concentración de mayor concentración a la de menor concentración. Esto es decir, que es un proceso pasivo en nuestro cuerpo y que no necesita de energía, ¿ya? Aquí los fármacos liposolubles se absorben bien en el estómago, o sea, todo eso, el proceso de los ácidos gástricos y todo esto,
ayudan a disgregar la sustancia de tal manera que cuando es absorbida a nivel de las vellosidades intestinales pasa al sistema porta, entonces pasa muy rápidamente y muy fácilmente. Aquí la característica de la mucosa intestinal, porque tenemos una superficie muy extensa, hay una excelente irrigación sanguínea porque esta zona de nuestro cuerpo es muy rica en vasos capilares, en venitas, arterias, arteriolas, ¿no? Contamos con un peristaltismo, ¿no? El peristaltismo, ustedes saben que son los movimientos que se presentan a nivel de todo lo que es intestino, ¿no? O sea, son los movimientos naturales, ¿no? También el pH, o sea, el potencial hidrógeno de nuestros fluidos a ese nivel es más cercano a la neutralidad que la del estómago, porque en el estómago es más ácido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, todo ese proceso que ustedes están viendo, que es la superficie extensa que hay del intestino, la buena irrigación sanguínea, el peristaltismo intestinal, el pH, hacen que todos los fármacos se absorban por difusión pasiva muy bien en este medio, y es por ello una de las principales vías de absorción, ¿no? Aquí la absorción gástrica está disminuida, muchas veces aquí en este caso de los fármacos liposolubles, está disminuida en pacientes que hayan sufrido, por ejemplo, una gastrectomía. ¿Qué significa gastrectomía? Cuando ustedes escuchen esos términos, tomía, ¿no? Esas terminaciones, cuando ustedes, los prefijos, los sufijos, en este caso gastrectomía, tomía significa cortes, o sea que la persona ha tenido una cirugía, ¿no? A nivel gástrico, a nivel del estómago, pues dice gastrectomía, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes han sufrido una gastrectomía o una cirugía de estómago, se va a ver disminuida toda esa función que hemos estado explicando, ¿ya? Bien. Aquí el tiempo de contacto con la mucosa, por ejemplo, ahí lo vas a ver, es importante, y esto también está relacionado, por ejemplo, con el tiempo de paso por el estómago, ¿no? O sea, cuánto tiempo está en el estómago una vez que tú tomaste tu pastillita, cuánto tiempo está en el estómago, o sea, cuánto va a permanecer ahí con el pH y todo, cómo se va a presentar, ¿no? Y la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿no? Y con el tiempo del tránsito intestinal, se dan cuenta todo el proceso. Y aquí la absorción puede verse alterada también por ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, si el fármaco, por ejemplo, vamos a ver que si este fármaco se absorbe en el estómago, la exagerada rapidez del vaciamiento gástrico, lógicamente, por ese proceso, y si el fármaco se absorbe en intestino, es por la estimulación excesiva del peristaltismo, ¿no? Que reduce el tiempo de absorción. O sea, puede verse, ¿no? Deberse a esos dos problemas. ¿Por qué? Porque no todas las personas o en algún proceso de enfermedad presentan alguna alteración a esos niveles, ¿no? Tanto a nivel de estómago o a nivel de intestino, ¿ya? Entonces se puede ver alterado el tránsito intestinal o el vaciamiento gástrico. ¿Se dan cuenta? Como les decía a ustedes, la absorción de estos medicamentos, de estos químicos, se realizan a nivel de intestino delgado, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, tiene ciertas ventajas también, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a ver que ya. A ver, tiene ventajas que hacen que la vía de administración más frecuente, ¿está? Vemos que autoadministrable, no necesita la participación de personal especializado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú vas al médico, buscas ayuda profesional, el doctor te dice, ¿sabe qué, señor, señorita? Usted va a tomar esta penicilina de 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces te tomas 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. Se cumplió todo un día de tratamiento, ¿ya? Entonces tú mismo te la puedes administrar, ¿te das cuenta? Porque tú sabes leer, escribir y entiendes, ¿ya? Entonces, la vía oral es fácil de administrar en este caso, ¿no? Bien, ahora, no necesitamos de alguien especializado para administrarse una pastillita, claro está, ¿no? O sea, siguiendo la indicación profesional, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, también esto es que este producto aquí en la vía oral, por ejemplo, no requiere de esterilidad, ¿no? O sea, se refiere a que
lavarte bien las manos, definitivamente, porque eso y todos lo sabemos, para tomar un medicamento, siempre hay que lavarse las manos, ¿no? Y tú, si lo vas a administrar a alguien, lavarte tus manos también, ¿no? Entonces, no es un proceso de que, digamos, va a ser a la vena y que ahí sí, pues, definitivamente necesita ser estéril. Ahora, si se consume demasiado fármaco, para evitar la muerte del individuo, en el caso de los cuadros de suicidios que suceden también, se puede inducir el vómito, ¿no? Y se puede efectuar un lavado gástrico. ¿Se dan cuenta? O sea que esta vía oral, por ejemplo, en estos cuadros que suelen verse de suicidio, por ejemplo, se puede ayudar a inducir el vómito, ¿no? El vómito, o también se puede efectuar un lavado gástrico. No necesariamente también suicidio, porque a veces sucede que el medicamento lo dejaste al alcance de un niño y el niño vio el color rojo y el olor riquísimo de a fresas, entonces el niño se lo tomó como que era un refresco, ¿se dan cuenta? Y era un jarabe, por decirte, para la tos, un antihistamínico. Entonces, lógicamente, todo ese producto, la concentración, va a hacerle daño a ese niño. Pero tú le induces el vómito o le hacen un lavado gástrico al niño, entonces ya estamos evitando complicaciones, ¿se dan cuenta? O sea, tiene sus ventajas, ¿no? Pero también hay ciertos inconvenientes, ¿no? No todo es perfecto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que no se puede administrar a un enfermo con vómitos, es lo que les decía, ¿no? Según el cuadro del paciente. Si yo veo que mi paciente tiene problemas a nivel de la cavidad oral, por decirte, su cavidad oral está con úlceras, heridas, o hay alguna infección en la cavidad oral, por decirte, hongos o algo así, entonces no le voy a administrar este producto a ese nivel, ¿se dan cuenta? O de repente el paciente está con vómitos. Si yo le doy una pastilla con el agüita, lo va a vomitar, o sea, vas a botar el tratamiento. ¿Se dan cuenta? También tiene ciertos inconvenientes, pero por eso les explico, según el cuadro que esté pasando su paciente, ¿ya? Porque es lógico, si lo vomita, no lo absorberá, lógicamente porque lo está expulsando, ¿no es cierto? Hay ciertos inconvenientes. También, por ejemplo, que esta vía no se puede utilizar en personas inconscientes, recuerden esos jovencitos, ¿no? O pacientes que estén en estado comatoso o en una debilidad extrema, ¿ya? O sea, a veces que no pueden ni pasar el alimento, porque podrían hacer una aspiración. Aspiración significa que el químico, el agua o el medicamento que tú le estás brindando al paciente se le puede ir a las vías respiratorias. Y entonces ahí sí va a haber un cuadro de neumonía, una complicación terrible, que muchas veces el paciente no se recupera, ¿no? Y con ello producir la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Rina, por favor, ese micrófono. Los medicamentos administrados por esta vía son susceptibles de sufrir, por ejemplo, eliminación presistémica y el primer paso hepático. ¿Ven? Por ejemplo, aquí cuando se habla del primer paso hepático, aquí vamos a visualizar que lógicamente va a pasar por el hígado, el sistema porta. Pero entonces este paso hepático, en este proceso va a disminuir muchas veces la concentración de la acción de este producto o este medicamento que le estamos brindando al paciente. Otros, por ejemplo, otros productos provocan irritación y afectan el pH estomacal. O sea, pueden producir gastritis, ¿no? Eso es lo que comúnmente se escucha. Pero ojo, recuerden que ustedes para administrar un medicamento vía oral, recuerden que deben indicarlo o administrarlo con abundante agua, ¿ya? Para neutralizar los ácidos del estómago, ¿ya? Y el paciente no haga esos cuadros de gastritis. En otros casos, cuando los medicamentos tienen esta tendencia a producir gastritis, los médicos te dicen, con alimentos, ¿se dan cuenta? Con estómago, con alimentos. ¿Por qué? Porque va a evitar eso del proceso de la gastritis. Ya jóvenes, eso es muy importante siempre escuchar la recomendación médica, ¿ya? Bien. Su absorción muchas veces es irregular, ¿no? El factor farmacocinético, o sea, lo que habíamos conversado anteriormente, o sea, el proceso de cómo pasa este fármaco, su movimiento, su proceso, hacia dónde va, ¿no? O sea que muchas veces
su absorción en este proceso es irregular, ¿ya? ¿Ven? Algunos fármacos requieren de la ingesta de alimentos. Por eso les digo, cuando el médico te dice, por ejemplo, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, señor, usted tome esta pastillita con alimentos. Bastante agüita y alimento, un sólido, pongan. Entonces, ¿por qué? Porque esta acetilsalicílico tiene ¿cómo les digo? La acción, ¿no? De producir ciertos efectos secundarios como la gastritis en el paciente, ¿ya? Entonces, se le da con alimento y el paciente lo pasa muy bien. Incluso hoy en día hay muchas pastillitas vía oral que las están haciendo con protector de mucosa gástrica. Eso es bueno. Es como una laminita que protege a la mucosa gástrica, ¿no? O sea, no te va a lastimar, ¿ya? O sea, no te va a producir una gastritis. Algunos fármacos, hay ciertos fármacos, ¿no? Que destruyen enzimas y bacterias naturales del organismo. Ustedes saben, jovencitos, que nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, el intestino, tenemos bacterias, o sea, flora bacteriana que es normal en nuestro cuerpo, que nos defienden, nos protegen, ¿verdad? Entonces, hay ciertos fármacos que destruyen esa flora natural, ¿ya? Entonces, incluso cuando los médicos dan tratamientos largos, los brindan con protectores de mucosa gástrica, ¿ya? Y de flora bacteriana, ¿ya? O sea, esto es bien interesante porque el paciente no se va a ver afectado en ese aspecto. En algunos casos el paciente, a veces sucede que este es otro inconveniente, ¿no? Que en algunos casos el paciente olvida tomar los medicamentos. Ahora hay muchas formas de hacerle recordar al paciente que debe tomar su medicamento, como incluso hay unas cajitas pastilleras, ¿no? Que tienen un temporizador, o sea, significa, esta pastillita la toma cada 6 horas y suena un pitito o una campanita así, que te avisa, ay, mi pastilla, ¿verdad? Mi pastilla, ¿no? Ya te acuerdas que tienes que ir a tomar tu pastillita en esa hora, ¿no? O sea, esos temporizadores son geniales porque hace que el paciente no olvide de tomar su tratamiento, ¿ya? Esto es muy importante también tenerlo presente porque es como un tic de ayuda para el profesional también que cuida pacientes que tienen terapias así vía oral, que son de toda de por vida, ¿no? Por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes renales, etcétera, ¿no? Ciertos procesos que ya son crónicos y ellos necesitan todos los días tomar ciertos productos que no hay que olvidarlos. Entonces, esto es muy importante para recordar, ¿no? Pero ahora también vemos que hay formas farmacéuticas utilizadas en la vía oral de administración de medicamentos. Por ejemplo, ahí tenemos, estos pueden ser comprimidos, ¿no? Comprimidos normales, ¿ya? Generalmente se pueden triturar en un mortero, ¿ya? O diluir en agua y luego administrarlos, ¿ya? Ahora, tenemos comprimidos también que son de liberación retardada, ¿no? Estos no se deben triturar, por lógica, ¿no? Porque su acción es poquito a poco, su liberación. ¿Se acuerdan del proceso LACME? La liberación, ¿no? Es lenta, ¿no? Entonces, en ese caso no se tritura, ¿ya? En el caso de comprimidos con cubierta entérica, tampoco deben triturarse, por lógica, si esa cubierta entérica es para protegernos de la gastritis, ¿no? Entonces, ellos tampoco se trituran, ¿ya? Eso es muy importante saberlo. También hay unas capsulitas, ¿no? De gelatina, por ejemplo, que pueden abrirse. Ustedes habrán visto esas capsulitas a veces de penicilina, megacilinas, esas. Tienen de dos colores, un lado blanco, el otro rojito, verde y amarillo, etcétera. Tú lo haces, lo mueves y ahí está el polvillo adentro, ¿no? Generalmente pueden abrirse, mezclar su contenido en agua y luego administrar también, ¿no? Ahora también tenemos jarabes, soluciones y en general, ¿no? Sé la mejor forma de administración en el caso del paciente que se encuentre con una sonda nasogástrica, ¿verdad? Entonces, es en ciertos cuadros que es necesario administrarla, ¿no? ¿Ya? Miren, vamos a ver otra vía. A ver, yo quiero escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Qué les parece la vía oral? ¿Qué opina? A ver, vamos a preguntarle a Rina Guaroto, Jiménez Guaroto. ¿Qué te pareció la vía oral?
caso de que... Jiménez, a ver, dime, ¿qué te pareció la vía oral? Profesora, disculpe, estoy en el centro de conciliación. A ver, ¿qué opina, a ver, la señorita, a ver, Cajo? A ver, ¿qué piensa Cajo? Ya, ¿Cómo a dijo ver, la pregunta, profesora? ya. ¿Qué te parece a ti la vía oral, lo que hemos estado explicando? Para ti, para tu forma de apreciar, verificar, valorar esta vía, la vía oral. O sea, cuando tú administras medicamentos por la vía oral, ¿qué te pareció a ti lo que hemos estado explicando? Bueno, yo creo que es una de las maneras más, una de las maneras que más se usa para, ya que, bueno, lo único que puedo decir es que es una de las maneras que hoy en día son las que más se usan para todos los pacientes. Ya, es más asequible, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, miren, hemos visto que esta vía tiene también muchas ventajas, ¿no? Y en ciertos cuadros de enfermedades tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, pero nos facilita también mucho la administración en muchos de los casos. Jóvenes, atiendan esta vía. Esta es bien importante, como todas, porque la vía sublingual es una vía que yo quiero que ustedes la repasen bien, la conozcan bien, y en la siguiente semana que lleguemos a la clase, escúchenme, yo voy a hacer preguntas sobre esta vía y sobre todo lean las funciones del hígado, ¿ya? De ese órgano noble que siempre conversamos, el hígado. Todos obligatoriamente van a hablar sobre el hígado. Ya, o sea, léame sus funciones, todo lo que hace el hígado en tu cuerpo, para que tú veas la maravilla que tenemos, ¿no? Es como un laboratorio químico, bioquímico en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan presente. Ya, jovencitos, lo que les voy a pedir también es que vamos a formar grupos de 11 alumnos, ¿ya? Yo quiero grupos de 11 alumnos, cosa que vamos a hacer más activo este trabajito, ¿ya? Me forman todos, que se conocen ustedes, grupos de 11 alumnos, y me lo envían, se lo envían al delegado y él me lo va a reenviar a mí, ¿ok? Ya nos ponemos en contacto con eso, pero vayan viendo con quiénes van a hacerlo, ¿ya? Bien. La vía sublingual, ¿ya? Es otra vía también de mucha importancia. Ya lo vamos a ver por qué. Yo quiero que ustedes atiendan bien esta vía, ¿ya? Esta vía, por ejemplo, es otra vía de administración de medicamentos. A ver en qué consiste, por qué, a ver, por qué, en qué casos, en qué cuadros se utiliza, ¿no? Esto, ahí está, sublingual. A ver, mírense entre ustedes, no, ¿verdad? Ahorita que no están separados. Debajo de su lengua, ustedes se miran con un espejo, debajo de su lengua, o sea, lo que es la base del maxilar inferior, ustedes van a ver un tejido riquísimo en vasos sanguíneos. Esa se llama la vía sublingual, ¿ya? Entonces recuerden, debajo de la lengua, ustedes no van a mandar el medicamento a la lengua, encima de la lengua, no, sino debajo de la lengua, ¿ya? A ver, vamos a ver por qué. Bien, por ejemplo, esta vía sublingual de administración de medicamentos se caracteriza, ¿no? Porque el paso a través, este producto, este químico va a pasar a través de las membranas biológicas propias de esta zona de la boca, ¿no? Y su propia distribución en el organismo se va a dar a través de dos factores determinantes, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad de este fármaco para alcanzar la diana biológica con la cual va a interaccionar para producir un efecto biológico determinado. Habíamos dicho que la diana biológica son células especializadas, células proteicas especializadas que se encargan, ¿no?, de transportar en el proceso, ¿no?, de la farmacocinética de los medicamentos, ¿ya? O sea, son células muy especializadas, ¿ya? Y lógicamente van a interaccionar y producir un efecto biológico
determinado, ¿no? Ese fármaco a través de estas dianas biológicas o terapéuticas, que así se les conoce, nos van a ayudar muchísimo en este proceso, ¿no? Vamos a ver que dentro de las vías sistémicas para administrar fármacos analgésicos tenemos la vía sublingual, ¿no? Es una vía de administración alternativa de la vía oral de muchos fármacos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Diríamos nosotros. Por ejemplo, elección en qué cuadros, en qué casos, para el alivio del dolor irruptivo. Dolor irruptivo se llama un dolor muy intenso en la cual el paciente puede hasta desmayarse, ¿entienden? Por ejemplo, pacientes con dolores crónicos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen problemas a nivel de las arterias coronarias, ¿no? En los cuadros de la angina pectoris o en los cuadros de preinfartos, ¿no? Para prevenirlos. Entonces, la absorción se efectúa a través de ¿qué? De la mucosa sublingual, que esta viene a ser una zona muy vascularizada de epitelio pluricelular con un pH en torno a la neutralidad, ¿ya? Entonces, se utiliza esta vía para evitar el fenómeno del primer paso hepático. Este fenómeno se los he dejado a ustedes en un videíto en la plataforma, ahí de presentación, el primer paso hepático, ¿ya? Este de aquí consiste en que al evitarse el paso hepático, o sea que no lo estás administrando por la vía oral hacia el estómago, al intestino, al sistema porta y ahí a la sangre, ¿no? Lógicamente. Entonces, se evita eso. ¿Por qué? Cuando tú lo colocas en la vía sublingual, pasa directamente a nivel de la vena cava superior al corazón y por ende a la sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces se evita el primer paso hepático. ¿Ya, chicos? O sea, es una vía muy rápida. Es de emergencia. Supongamos que un paciente de ustedes tenga una hipertensión maligna, esté con una presión sistólica de 220 y una diastólica de 120, imagínense ese corazón cómo está, ¿no? Entonces, para ayudar a bajar esa presión, que es una emergencia en este cuadro, el médico le va a indicar un nifodipino, un antihipertensivo vía sublingual. Entonces, cuando es sublingual, significa que con la propia humedad de esa zona, que es muy rica, es muy húmeda, va a ayudar su absorción a través de esos vasos capilares. ¿Ya, chicos? En ningún momento, cuando es vía sublingual, no se le da agua al paciente, ¿me entendieron? No, no se le da agua. Mientras el medicamento se está diluyendo allí en la vía sublingual, no se da agua para nada, ¿ya? Entonces, solita está pasando a través de las arterias o venas hacia la vena cava superior directa al corazón. ¿Entendieron? O sea, esa es la explicación muy práctica en la cual nos indica que se evita el primer paso hepático. Es decir, ya no llega al hígado, sino directo va al corazón y a la sangre. Entonces, ustedes van a ir controlando la presión y van a ir viendo que poquito a poco la presión arterial de ese paciente va a ir nivelándose, ¿ya? Porque ha pasado directo a la sangre. ¿Se dan cuenta, chicos? Es una vía muy excelente, ¿no? Y también se va a evitar la eliminación presistémica, lógicamente, en ese momento, cuando pasa por el hígado, pasa todo eso y va perdiendo cierto nivel de concentración, ¿no? A ver, por ejemplo, estas circunstancias permiten una absorción bastante rápida de algunas sustancias, ¿no? Que pueden ser empleadas en el tratamiento de situaciones de emergencia que requieren un efecto muy rápido. Por ejemplo, ¿qué medicamentos también se administran por ahí? La nitroglicerina. Nitroglicerina, ¿ya? Recuerden que la nitroglicerina es un químico que se descubrió allá por los años, me parece que fue por inicios del siglo XX. La nitroglicerina también se usa en lo que es explosivos, ¿me entienden? Entonces, pero también lógicamente tiene una acción que se está usando en medicina. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, pero lógicamente que la preparación es otra, ¿no?
pero con fines médicos. ¿Qué hace la nitroglicerina en una insuficiencia coronaria? Por ejemplo, imagínense, chicos, que tu arteria coronaria se está taponando con colesteroles y todo eso, entonces y de pronto empiezas con dolores como tipo preinfarto. Entonces el médico, no, miren, ahí te están monitoreando con un electrocardiograma, no, la paciente va a hacer un infarto, no, una nitroglicerina sublingual rápidamente. Entonces la colocan y van viendo cómo va cediendo. ¿Pero qué hace la nitroglicerina? Lógicamente, ayuda a abrir los vasos sanguíneos, se dilatan y la sangre empieza a fluir nuevamente y la presión empieza a bajar. Entonces, y el dolor va cediendo, se dan cuenta en el caso de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, esa es la función de la vía sublingual. A ver, ¿qué opina? A ver, que me diga uno de ustedes qué opinan sobre la vía sublingual. A ver, rápidamente. A ver, Lucía, ¿qué opinas de la vía sublingual? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué opinas? Allá lo que usted me está diciendo que cuando una enfermera, o sea, técnica, le va a dar este medicamento que se da debajo de la lengua, pues tenemos que tratar de evitar de darle líquidos, lo que usted me dijo, para que así lo que se está tomando el medicamento pues pueda ser más rápido el efecto. Muy bien, quedó clara la idea, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, señorita, muy bien. Sí, ya. Entonces, hay que analizar esto también, chicos. El área de la cavidad oral es pequeña. Ustedes, por eso les decía, con un espejito, después de que terminemos, se van a mirar ustedes debajo de su lengua, ¿ya? Es una cavidad pequeña, ¿no? Es una zona pequeña, no es una área pequeña la que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, aproximadamente dice 200 centímetros cúbicos, cuadrados, ¿no? Pero hablando en cantidades, ¿no? De esto de aquí, es una zona pequeña que tiene un pH, o sea, un potencial hidrógeno entre 6,2 y 7,4, ¿ven? Entonces, esto es lo que va a ayudar, por ejemplo, en la absorción de estos productos y, lógicamente, va a favorecer su funcionamiento, ¿no? O sea, su liberación, su proceso LADME, ¿no? Entonces, en este caso, sin embargo, por ejemplo, lógicamente una región muy rica en vasos sanguíneos y ganglios linfáticos, ¿no? Entonces hay una gran irrigación en esa zona, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver que los medicamentos cruzan la mucosa oral, entran a la circulación sistémica directamente por la vena porta, directa al corazón, ¿no? Perdón, por la vena cava superior, disculpen, vena cava superior directo al corazón, ¿ya? Entran a la circulación sanguínea definitivamente, directamente, o sea, no hay otras interrupciones, ¿no? Y por hecho evitan el metabolismo hepático, ¿se dan cuenta? Bien, entonces es muy interesante analizar bien esta vía, ¿ya? Para que ustedes, porque de repente a ustedes las llaman a cuidar a un paciente cardíaco, ¿no? Un paciente que tiene angina de pecho o tiene problemas a nivel de las arterias coronarias, de algún proceso de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo como técnica de enfermería? Lógicamente, aplicar mis conocimientos, primeramente, de mis funciones vitales, ¿no? Pulso, presión arterial, respiración, todo eso debo saberlo, ok. Y de esa manera yo estoy controlando a mi paciente cada determinado tiempo a ver cómo van sus avances del paciente, ¿verdad? Y la administración adecuada de sus medicamentos en los horarios indicados. Ese es mi trabajo, ¿no? Cuidar al paciente, ¿ya? Para eso te llamaron. Bien, es importante que cuando se utilice esta vía se coloque la tableta en la mucosa cerca de la encía inferior, ¿no? Del maxilar inferior, lógicamente, puesto que la saliva afecta la absorción. Escuchen, ¿ya? Tiene que ser en la mucosa, ¿ya? Afecta la absorción, no que no haya saliva, ¿ya? Entonces, se afecta la absorción del medicamento al hacer que este se diluya más rápido, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es que poquito a poco va liberando la acción y llega directo al corazón, ¿no? Entonces,
haciendo que se trague el medicamento antes de que se realice el proceso normal de absorción. Entonces debemos evitar que haya o se forme saliva, ¿ya chicos? Solamente colocan la pastillita debajo de la lengua y ahí bajan la lengua y ahí esperan nada más, ¿ya? Ahí no tiene que ver nada la saliva ni nada, olvídense, sino va a impedir que este efecto sea el adecuado. Bien, las mejores preparaciones, por ejemplo, vamos a ver que son las tabletas, porque muchas veces los líquidos y las pastas se dispersan a través de la boca. Entonces, aquí más que todo las tabletas son las que funcionan mejor en esta vía, ¿ya? Y también se aumenta la posibilidad de que el paciente trague el contenido, ¿no? O sea, que sea directamente a nivel de la vena cava superior, ¿no? Y se absorba como debe ser el contenido de este medicamento, ¿ya? La mucosa oral se puede comparar con otras membranas lipídicas. Lipídico significa que tienen en su composición lípidos, grasitas, ¿ya? O sea, esas membranitas, ¿no? Entonces, la cantidad de medicamento absorbido depende también de múltiples factores. O sea, todo esto es bien interesante conocerlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el pKa. ¿Qué significa eso de pKa, no? O sea, son términos que se conocen, ¿no? A nivel de lo que es esto de la absorción de los medicamentos. Por ejemplo, se habla del pKa, ¿no? Es la velocidad, ¿ya? La velocidad de absorción que se define como el número de moléculas de este fármaco que tú estás administrando a tu paciente y que se absorbe en la unidad de tiempo, ¿ya? O sea, en determinado tiempo, ¿no? Y que normalmente se representa con las siglas Ka, como lo estás viendo allí, ¿ya? O sea que viene a ser el Ka, velocidad de absorción del número de moléculas de un fármaco que se absorbe en cierta unidad de tiempo, ¿ya? O sea, aquí, lógicamente, expresa la probabilidad que tiene una molécula de absorberse en determinada unidad de tiempo, ¿ya? El pKa. Ahora, también el coeficiente de apartición de forma no ionizada, también, por ejemplo, allí lo vas a ver también como otro proceso, ¿no? Que interviene aquí en el proceso de la ingestión de estos medicamentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a verlo. Aquí también este proceso de coeficiente de partición lo vamos a encontrar también como un proceso, ¿no? Un ratito, por favor. Ya. Es un proceso de absorción, ¿ya? De partición a nivel de las membranas mucosas, ¿ya? Entonces, son términos que se utilizan, lógicamente, a nivel de unidad de tiempo también, ¿no? Esa partición, absorción del producto, ¿ya? Su peso molecular también va a intervenir aquí de cada químico. La velocidad también de la difusión pasiva del medicamento en la mucosa oral. El pH de la saliva, ¿no? En otros casos. Aquí los tejidos circundantes del paciente, ¿no? O sea, lo que circunda esta zona que estamos conversando. El medicamento se aplica colocándolo debajo de la lengua del paciente hasta su disolución, ¿ya? Se absorbe rápidamente, ¿ya? Aquí vamos a ver que es por ello que se emplea a menudo en situaciones de crisis cardíaca, ¿no? O sea, como estábamos conversando, en los cuadros de hipertensiones, ¿no? Allí también se va a utilizar, ¿ya? Muy bien. Hay también ciertas recomendaciones generales que se brindan a las personas para que cuando administren estos productos, ¿no? Por ejemplo, se les indica a ellos que no fumen, ya escuchen, no fumar, definitivamente. La nicotina del cigarro es un producto vasoconstrictor. Y al ser un producto vasoconstrictor, lógicamente va a producir el efecto contrario que nosotros queremos en el caso de la medicina, ¿no? Que es vasodilatadora.
Entonces, una recomendación es que el paciente no fume, definitivamente. Porque si tú consumes el cigarro, el efecto de la nicotina va a ser vasoconstrictora y nosotros lo que queremos es una vasodilatación, ¿no? Para ayudar a bajar las presiones del paciente, ¿no? O disminuir el dolor en el caso de un preinfarto, una angina pectoris. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? También, por ejemplo, nos recomendemos que no beban líquidos, no beber líquidos durante esta terapia, ¿ya? Valorar, por ejemplo, la posible irritación de la mucosa, ¿no? De la zona de la base de la lengua, la zona sublingual, ¿ya? También hay que observar todo eso, ¿no? Mantener el tiempo necesario, no tragarlo ni masticarlo, ¿ya? Esto es muy importante, no tragar, no masticar. ¿Por qué? Porque lo que estamos indicando es que se reabsorba a nivel de esta mucosa, nada más, ¿ya? No pasarlo, tragarlo, la palabra es tragar, ¿ya? Pasarlo y no masticarlo definitivamente, ¿no? A ver, por ejemplo, los fármacos indicados para la utilización de la vía sublingual, por ejemplo, tenemos la adenosina trifosfato, ¿no? Ese es para la taquicardia supraventricular. Jóvenes, los pacientes cardíacos, hay un sinnúmero de patologías cardíacas en las cuales hay extrasístoles, taquicardias, hay un sinnúmero de problemas en los pacientes cardíacos, problemas en las válvulas cardíacas, en las arterias coronarias, etc. Entonces, cada caso es muy especial, ¿no? En el caso, por ejemplo, que también se indica la vía sublingual, es en la buprenorfina, ¿no? Para el dolor, ¿ya? Para controlar el dolor intenso. La nitroglicerina que ya hemos conversado en el caso de las coronariopatías, o sea, a nivel de las coronarias, de las arterias coronarias, patologías a nivel de las arterias coronarias, ¿ya, chicos? También, por ejemplo, fármacos indicados. En el caso, mire, cuando se quiere controlar, ¿no? En los pacientes que tienen este problema del tabaquismo, ¿no? Bien, también, por ejemplo, tratamientos que se brindan por la vía sublingual, han demostrado su eficacia al cabo de un año. Muchas veces dice para el tratamiento del déficit de densidad ósea, de la pelvis, de la columna vertebral. Esto de densidad ósea significa, por ejemplo, cuadros de personas que hacen este problema de la osteoporosis, ¿ya? También esta vía ayuda a ciertos productos, esta administración ayuda a favorecer, ¿no? A disminuir ese déficit, ¿no? De la densidad ósea, ¿ya? Hay tratamientos, ¿no? Cuando el paciente está mucho tiempo en cama, va perdiendo densidad ósea. Entonces, según el cuadro del paciente, lo recomendable es que siempre lo tengamos dando paso lo posible, en la medida de lo posible, al paciente tenerlo sentado, a tenerlo todo el día acostado en la cama, ¿ya? Y que se levante de rato en rato, de acuerdo a su estado, ¿no? Entonces, estos tratamientos son muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, la vía sublingual en la inmunoterapia, ¿no? Inmunoterapia, o sea, más que todo en pacientes que consumen, ¿no? Inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, es una alternativa segura, efectiva, ¿no? Para la buprenorfina, las vías subcutáneas y sublinguales son igualmente seguras y eficaces, ¿verdad? La vía subcutánea también se puede utilizar en el caso de este producto, ¿ya? Siendo la sublingual la de más fácil aplicación en este caso. ¿Ven? O sea, tiene sus ventajas, sus desventajas, la buena administración y todo eso tenemos que irlo conociendo bien. Cuando ustedes les indiquen algún tratamiento de algo para el cuidado de uno de tus pacientes, tú tienes que leer muy bien la literatura de este medicamento, ¿ya? Es bueno conocerlo y enterarse sobre esto, ¿no? Bien, aquí, ¿cómo administrar medicamentos sublinguales? ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? Tú a la hora de administrar los medicamentos, tiene que estar tu paciente en posición sentada, ¿ya? Definitivamente, tiene que estar en posición sentada tu paciente, ¿ya? Bien, ahí tú vas a ver, ahí cuando está sentada,
antes de la administración del medicamento, no permita que la persona se acueste ni intente administrar la medicación cuando la persona esté inconsciente. Esto podría conducir a la aspiración accidental de los medicamentos. Tu paciente tiene que estar consciente y sentado, ¿ya? Ok. En este proceso, que no coma ni beba durante la administración del medicamento. Esto es muy importante, porque esto aumenta el riesgo de que la medicación se ingiera, lógicamente pase al estómago y ya no va a cumplir la función que queremos y se pierda su efecto, ¿no? Entonces va a pasar por el sistema aporte y ya pierde su función. Entonces lo que queremos es que pase a través de la vena cava superior al corazón, ¿verdad? Entonces, lógico, si pasa al estómago, al sistema aporta, va a reducir su nivel de absorción, ¿no? Bien. Otro punto, deja de fumar, por favor. Enseñémosles a ellos y explicarles, mire señor, usted tiene este problema cardíaco, así que, y usted está fumando, eso es muy malo para su corazón. Y tú le tienes que explicar, ¿no? Los principios, ¿no? Fundamentos científicos de esa explicación que tú tienes que darle, ¿no? Entonces ya sabes, si el señor lo que necesita es un vasodilatador, la nicotina es un vasoconstrictor, entonces debe dejarlo. Definitivamente, si no el problema va a seguir siempre y nada le va a mejorar, ¿no? Entonces, que el paciente debe dejar de fumar, definitivamente. No fumes por lo menos, ahí también nos dicen ellos, según las indicaciones, por lo menos 2, 3 horas antes de administrar el medicamento. Pero de preferencia que no fume. Bien, ahora también otro punto. Toma el medicamento sublingual después de otros medicamentos orales, ¿no? O sea, aquí completa la administración de cualquier medicamento por vía oral antes de administrar otro medicamento por la vía sublingual. Esto te permitirá administrar la dosis de medicamento sin el riesgo de ingerir, ¿no? O sea, de perder las dosis, ¿ya? Posiciona la pastilla correctamente, esto es muy importante. Eleva la lengua, tú le pides, señor, señorita, levante su lengüita, levante su lengua. Ok, ¿ya? Ahí, a continuación, colocas el medicamento sublingual debajo de ella, en el área debajo de la lengua, donde se coloca este medicamento, no importa, siempre y cuando la tableta esté completamente debajo de la lengua para que se disuelva poquito a poco, ¿no? Entonces, manténla en su lugar, eso nos va a ayudar, por lo menos unos 10 minutos debajo de la lengua, ¿ya? Y ya, una vez que esté ahí, estando allí, ya está cumpliendo su función directa, ¿no? De calmar el dolor, el malestar que está sintiendo tu paciente, ¿no? Y en ese lugar, evitar abrir la boca, comer, hablar, o sea, que tu paciente no hable, no coma, y que se esté moviendo de un lugar a otro, ¿no? Para asegurar que la tableta no se mueva de la vía sublingual, ¿ya? Y que sea absorbida adecuadamente. Por ejemplo, mueve la pastilla solo si es necesario, ¿no? Por ejemplo, algunos como medicamentos como la nitroglicerina, por ejemplo, sublingual, puede a veces causar una cierta sensación de calor u hormigueo, porque hay pacientes que son más sensibles, ¿ya? Entonces como que les molesta un poco, ¿no? Cuando se va absorbiendo. Entonces, para asegurar o sea, que no siente estas molestias tu paciente, deja que se disuelva un poquito nomás, ¿ya? Entonces, recuerden, en caso le produzca cierto calorcito, un fastidiosito, a veces hormigueo sienten los pacientitos, mueven un poquito de un lugarcito a otro, pero debajo de la misma lengua, ¿ya? Ahora también otro punto interesante es, espera para enjuagar la boca del paciente una vez que ya pasó todo el tratamiento, ahí recién puedes hacer de que tú asegurarte, miras bien debajo de la lengua si ya se absorbió todo el medicamento y ahí recién le das a un vasito con agüita para que se enjuague la boca, ¿ya? Esos son pasos que debemos tener presentes, unas recomendaciones muy importantes, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto la vía sublingual, es una vía que se utiliza mucho en los cuadros de pacientes que tienen mucho dolor, en el cuadro de pacientes con hipertensiones o enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo en ese tipo de malestares en nuestros pacientitos, ¿ya? Es una vía muy rápida porque evita el paso del sistema porta, ¿no? El paso hepático. Entonces, es directo al corazón, a la sangre, definitivamente a la circulación sanguínea, ¿ven? Entonces, es una vía muy rápida,
muy buena y que hay que tener cuidado, esos cuidados y recomendaciones que se les ha brindado, tenerlas presente para que su tratamiento sea ok, muy efectivo y el paciente se sienta muy bien, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tipo de vía de administración, ¿ya? ¿Quién no ha tenido un golpe en la pierna? De repente fueron jugando fútbol, vóley, etcétera, algún deporte o haciendo alguna actividad en la casa, se golpearon con un mueble, etcétera, o se cayeron, un accidente, pum, se cayeron y se produjeron un moretón, un hematoma, etcétera, y mucho dolor, ¿no? Bien, vamos a hablar de la vía tópica, por ejemplo, ¿no? Ahí la vía tópica tiene ciertas características. Y el Eduruid, les cuento, el Eduruid es un excelente producto. Hay en gel, hay también en crema, y son muy buenos. Yo los recomiendo que lo tengan en casa, en su botiquín, porque este producto es una maravilla como antitrombótico. Cuando se forman esos hematomas, ayudan a reabsorberlos, ¿ya? Es excelente. Antiguamente este Eduruid, les cuento, lo extraían de un gusanito, ¿ya? Había un gusanito, ahorita el nombre no lo recuerdo, es un nombre científico. Él producía una espumita por su hociquito, por su boquita, el gusanito. Y esa espumita, los químicos la estudiaron y vieron la acción que tenía esa espumita de este animalito. Entonces encontraron la fórmula química y la han hecho en forma sintética, que es este producto, ¿no? El Flamodil, el Eduruid. Antiguamente ellos echaban directamente esta espumita de este animalito y producía el mismo efecto que el Eduruid, pero eso era en forma natural, ¿no? Bien, pero así pues es que ahora somos tantos también pues que hay que producirlo en forma sintética, ¿no? A través de las fórmulas químicas. Bien, ¿en qué consiste esta vía tópica, no? Esa vía es una aplicación directa del medicamento sobre la piel, ¿no? Mucosa y a través también de orificios naturales de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ahí también vemos que estos productos, el objetivo de esta administración es solo obtener un efecto local en el sitio de la aplicación, ¿ya? Muy bien. Ahí, por ejemplo, ¿qué se administran a través de esta vía tópica? Tú vas a administrar lociones, cremas, ¿no? Gels, hay infinidad de gel para el dolor, ¿no? Aerosoles, también hay los parches en la piel. Entonces, todo esto va a ayudar, sobre todo cuando hay problemas de dolor, ¿no? Bien. Aquí consideramos también a la analgesia por vía tópica. Aquí vemos. ¿Está? Por ejemplo, ahí ustedes van a ver que estos geles, parches, no van a cumplir esa función, ¿no? A nivel de la piel o mucosas. Bien, y vamos a ver también que gracias al efecto local, no sistémico, o sea, este efecto conseguido por los bloqueos nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal, va a ayudar a calmar el dolor, ¿no es cierto? Ahora también tenemos otras generalidades de aplicación, ¿no? De los analgésicos por vía tópica. El analgésico se aplica directamente en el lugar de dolor, ¿ya? A través de cremas, lociones, gels, aerosoles o parches que puedan tener para combatir el dolor, ¿no? Para producir analgesia, ¿no? La analgesia por vía tópica pretende, sobre todo, que las moléculas de la sustancia adecuada alcancen las terminaciones nerviosas de los nociceptores en el inicio del dolor, ¿ya? Esos son mecanismos que llegan al cerebro llevando la sensación del dolor, ¿ya? Entonces, y que se consiga la cantidad apropiada de fármaco para producir el efecto anestésico, ¿se dan cuenta? Eso es lo que queremos, pues calmar el dolor al paciente. El dolor es uno de los problemas que más se le temen en medicina. Las personas le tenemos mucho temor al dolor, ¿ya? Entonces, justamente se han creado muchos productos que nos ayudan a producirnos, ¿no? Analgesia. Entonces, que esa cantidad de este producto se alcance en un tiempo mínimo, porque es lo que queremos, ¿no? Que el paso de la solución anestésica al torrente circulatorio sea mínimo para evitar efectos sistémicos indeseables y conseguir que la concentración de anestésico sea máxima en el lugar de acción, ¿ya? Entonces,
Aquí vemos ahí está, que la analgesia tópica, ¿ya? Analgesia por vía tópica pretende, por ejemplo, puede conseguirse también mediante la aplicación de diversos fármacos a través de la piel, ¿no? A través de la piel, ¿ya? A través de las mucosas, ¿ya? Ahí vemos también que los fármacos analgésicos utilizados en esto, en la analgesia por vía tópica, varían según realicemos, por ejemplo, una analgesia tópica a través de la piel, ¿ya? Una analgesia tópica a través de las mucosas, o también vamos a ver aquí ventajas y desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas de la analgesia por vía tópica, permite la aplicación en el sitio afectado. Una desventaja es que muchas veces resulta incómoda o poco estética para el paciente, pero en este momento no significa la estética, aquí lo que importa es calmar el dolor. Ahora, pueden aplicarse altas concentraciones, ¿ven? Altas concentraciones del medicamento en la lesión. Y no siempre se alcanzan las concentraciones requeridas en la desventaja del medicamento en la capa profunda de la piel. Sucede también eso, ¿no? Esta viene a ser una técnica sencilla. A ver, ¿quién no ha colocado una crema, ¿no? En una zona afectada. Es una técnica sencilla que generalmente permite la autoadministración del preparado. O sea, hay ausencia de interacciones farmacológicas y se precisa la utilización concomitante de otra vía para obtener un efecto sistémico, ¿no? Evitar el desarrollo de tolerancia, por ejemplo, es una ventaja. Y otro, en la desventaja pueden aparecer efectos indeseables por absorción cutánea, especialmente si la superficie tratada es extensa o si la piel está lesionada. Hay que evitarlo eso, ¿no? Y bueno, por la ventaja es que es de fácil uso, ¿no? Y en la desventaja, en algunos casos, puede provocar irritación local o ciertas reacciones, ¿no? En la piel, por ejemplo. O sea, también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es bueno para una cosa o bueno para otra, o a veces tiene sus problemitas. Esta es otra vía. Ustedes de repente en algún momento la han aplicado, la vía transdérmica, ¿no? La vía transdérmica, su nombre lo dice, a través de la piel, ¿no? La vamos a conocer, qué es lo que aplicamos a través de ella. ¿Sí? Esta vía, más que todo, está relacionada con la piel, definitivamente, ¿no? La verde. El fármaco se deposita sobre la piel, concretamente la capa dérmica, para que acceda a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que se encuentran bajo la piel, ¿ya? Entonces, es a través de la piel. Las sustancias que se emplean buscan un efecto analgésico producido a distancia mediante un sistema con membrana controladora. Aquí, por ejemplo, si el efecto que buscamos es producir un efecto analgésico en el sitio de aplicación, es interesante redirigir nuestra atención a la analgesia, ¿no? De la vía tópica, ¿ya? O sea, esta es transdérmica, la que estamos conversando. Pero si para ti es más práctico la vía tópica, aplícalo en la vía tópica, ¿ya? Las cremas y pomadas liposolubles se administran por esta vía, ¿ya? Liposoluble, ¿no? O sea, con aceites, ¿no? Se absorben de forma más rápida los fármacos liposolubles que los hidrosolubles, ¿ya? Esta vía no presenta primer paso hepático. Es directo, ¿se dan cuenta? No presenta paso hepático. Okay. Entonces, la queratina epidérmica se comporta como si fuera una membrana celular, ¿ya? Aquí, por lo que solamente la atraviesa sustancias con alto grado de lipofilia, o sea, que tienen facilidad de pasar por el proceso de los lípidos, ¿no? De las grasitas naturales. Bien, aquí, por ejemplo, también los fármacos administrados en fórmulas galénicas de parches. Ahí está, no sé si ustedes habrán visto esos parches. Por ejemplo, hay unos parches bien conocidos, los parches León. Los parches León, o sea, su nombre así lo llaman, pero es un producto, ¿no? Que tú pegas el parche, pero la parte de la gomita que se pega a la piel, tiene el efecto analgésico, ¿ya? Tiene el producto que va a producir analgesia y es
un efecto largo, ¿no? O sea, tú lo puedes tener varios días ahí puestecito, ¿ya? Por ejemplo, esos parches de fórmulas galénicas ceden de forma continua una cantidad de fármaco programada para un determinado periodo de tiempo. Los parches de nitroglicerina también, por ejemplo, hay casos de parches de nitroglicerina para pacientes cardíacos, ¿no? Se le coloca en la piel y él va liberando poquito a poco el producto a través de la piel, ¿eh? También hay unos parches de nicotina. ¿Para qué? Estos de nicotina se fabrican con la finalidad de que el paciente fumador deje de fumar. Se le coloca el parche para que él sienta la sensación de que está fumando, porque la nicotina se está liberando lentamente en su piel, pero él no está fumando, o sea, no se está dañando los pulmones, sino que solamente es una pequeña cantidad que al menos lo va a tener tranquilo, ¿no? O también hay de hormonas sexuales, ¿no? De terapia hormonal sustitutiva en el caso de la menopausa, ¿no? Hay mujeres que en el proceso de la menopausa hacen unos cuadros terribles. Cuando la mujer pasa a esta etapa de la vida, la menopausa, se dejan de producir, nuestro cuerpo deja de producir hormonas que son los estrógenos, ¿no? Los estrógenos son esas hormonas que nos permiten tener la piel tersa, suave, hermosa de la juventud, ¿me entienden? Cuando ya estamos pasando, cuando nuestro cuerpo dejó de producir estos estrógenos, estamos en esta etapa de la menopausia, ya la piel se va arrugando, se va envejeciendo, ¿se dan cuenta? Estas hormonas, los estrógenos, tienen una gran importancia en nuestro cuerpo, ¿no? Son hormonas protectoras de nosotros, ¿ya? Entonces nos ayudan muchísimo. Bien, por ejemplo, vamos a ver que estos parches se adhieren a la piel y el fármaco se va absorbiendo de manera constante. ¿Ven? Qué buenísimos son, ¿no? La vía transdérmica también tiene su ventaja. Pero por el momento todavía no hay muchos fármacos que se puedan administrar por esta vía, ¿no? Solamente, por ejemplo, tenemos la nitroglicerina, la escopolamina, la nicotina, y hay ciertos que son, ¿cómo se llama? Para el dolor, ¿ya? Dolor crónico sobre todo. Dentro de la vía sistémica para administrar fármacos analgésicos, la vía transdérmica es en la actualidad una vía de elección para el alivio del dolor crónico, ¿ya? O sea, sí ayuda definitivamente a esos pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? La vía transdérmica también puede ser preferible a la vía oral en el contexto de una mala absorción del tracto gastrointestinal, en el caso de tu paciente que tiene este problema, ¿no? O disfagia. La disfagia, ustedes saben lo que significa, disfagia es dolor, ¿no? Al tragar o pasar algo, ¿no? Cuando tú pasas el alimento se le llama tragar, ¿no? El proceso de pasar, ¿no? Entonces, disfagia, fagia, tragar, comer, ¿no? Entonces, disfagia o dolor, ¿no? Que presentan al pasar el alimento, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ven? Ventajas. La vía transdérmica es de rápida absorción sistémica, definitivamente. Si la sustancia es válida, parecida a la vía intravenosa, muy rápida, ¿no? Depende de la sustancia. Sin variabilidad interindividual. Evita el primer paso hepático, evita las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas del producto químico. Su duración de acción es prolongada, es indolora, ¿no? Porque aumenta la aceptación del paciente, aumenta el cumplimiento del tratamiento y mejora el resultado analgésico, lógicamente lo que queremos, calmar el dolor. Disminución de la secuencia de administración, porque ya tú has puesto tu parchecito que te va a durar un día o 24 horas, ¿no? O 2 días, depende de la indicación. La duración de los parches permite una liberación continua del producto, ¿no? Químico. Similar a una perfusión endovenosa y los niveles plasmáticos se mantienen estables sin la aparición de picos de subidas o bajadas, ¿ya? Entonces es genial esta vía transdérmica. Pero también tiene inconvenientes porque hasta ahora no hay una vía que sea 100% genial, ¿no? Ahí también están viendo ustedes que hay inconvenientes asociados a la utilización de esta vía, ¿no? Por ejemplo, los fármacos necesitan tener características adecuadas para ser incorporados a los sistemas transdérmicos. O sea, son preparaciones especializadas. La variabilidad de absorción. En la mayoría de los fármacos, incluidos anestésicos locales, a través de la vía cutánea, proporcionan una absorción deficiente debido a la presencia del estrato córneo, o sea, la piel. ¿Cómo está la piel? ¿Ya? O sea, a veces hay gente que tiene la piel que parece
como escamas, ¿no? O sea, la piel muy gruesa, muy tosca, ¿no? Eso, ahí nos está diciendo que puede haber variabilidad de la absorción del químico, ¿no? ¿Ya? Tiempo de latencia es relativamente largo, ¿ya? La dificultad en la titulación de la dosis, porque esto se va liberando poco a poco. Lentitud de reversión o efectos secundarios. Hay reacciones irritativas o alérgicas en el lugar de aplicación. Ciertas veces, cuando el paciente es muy sensible, definitivamente va a presentar ciertas reacciones. Pero hay gente que no lo siente. Ahí también tenemos las instilaciones, ¿no? Bien. Y tenemos las instilaciones nasales, ópticas. ¿Quién no la ve? A ver, de repente han colocado unas gotitas en el oído cuando el niñito estaba llorando de dolor de oído, o a nivel de ojos, hoy día que están todo el día con la plataforma, ¿cómo se llama con esto de los celulares, las laptops, como que se reseca la córnea, ¿no? Entonces, la gente se olvida de parpadear, entonces no humedecen la córnea del ojo, entonces es necesario usar gotitas o colirios en los ojos, ¿no? Y bueno, también a nivel nasal, ¿no? Bien, aquí vamos a ver estas vías también que son bien interesantes, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que es una instilación, ¿no? ¿Ah? Ajá. Un colirio, por ejemplo, ¿no? El goteo de un líquido en una cavidad. Y el lugar adecuado para instilar un medicamento, por ejemplo, en el ojo, es el fondo del saco conjuntival inferior, ¿no? Ahí están viendo ustedes el ojo, ¿ven? Aquí. Ahí está el ojo, ¿ven? El saco conjuntival, ¿se dan cuenta? Allí es la parte donde tú debes colocar las lágrimas del pacientito o el medicamento que tenga indicado. Por ejemplo, los médicos oftalmólogos te indican tratamiento para el glaucoma. Depende cómo esté el glaucoma en el ojo derecho o cómo esté en el ojo izquierdo. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma viene a ser el aumento de la presión a nivel del ojo, ¿ya? A nivel intraocular, porque el ojo también tiene líquidos y se mide la presión esa, ¿no? Eso lo hace el oftalmólogo. Cuando el oftalmólogo diagnostica un glaucoma, le indica al paciente, a ver, si el ojo derecho tiene más presión a nivel intraocular o el ojo izquierdo tiene menos, entonces le da diferentes gotitas. Este para el ojo derecho y este para el ojo izquierdo. Recuerden, ¿ah? De repente van a cuidar pacientes de ese tipo. Entonces, que recuerden siempre esas indicaciones. Cuando el médico te dice, señorita, este es para el ojo derecho, marquen el frasquito de ojo derecho, de dedo. Yo ponía así, de con un indeleble, dedo, este para el derecho. Y este, una I izquierdo, para no olvidar y no confundir, porque como son gotitas y pareciditas todas, es bueno siempre un tic marcado, ¿ya? Ojo derecho, ojo izquierdo, en el caso del paciente que tenga ambos ojos con ese problema, porque a veces hay algunos que tienen en un ojo, en fin. Entonces, se coloca a nivel del saco conjuntival, ¿ya? Inferior. La administración de un líquido es gota a gota, ¿ya? Su acción de añadir un medicamento líquido gota a gota sobre una superficie de la mucosa, ¿no? O sea, definitivamente va a ayudar allí, ¿no? Entonces vamos a ver también las instilaciones nasales, ¿ya? A nivel de la naricita, ¿no? Esas gotitas. A veces, cuando el niño, no sé, ustedes han visto a los recién nacidos cuando como que la naricita se le tapa y siente que suena y suena su naricita, ¿no? Hay, dice, una gotita de solución salina en cada fosa nasal, por ejemplo. Yo recuerdo eso que le ponen una gotita nomás, y esa gotita de solución salina, como es solución salina, es igual que los líquidos corporales que tenemos nosotros, se absorbía bien y como que movía el moquito que tenía el niño ahí que le dificultaba respirar y fácilmente le pasaba el malestar al chiquito, ¿no? Por ejemplo, aquí en las nasales, las soluciones nasales, por ejemplo, son formas farmacéuticas líquidas también destinadas a ser aplicadas en la mucosa nasal. En esta vía relacionada con las mucosas, por ejemplo, el fármaco se deposita para que alcance las venas capilares submucosas e ingresen en la circulación sistémica y se evite el efecto del primer paso hepático. ¿Ya? Miren directo. Según el modo de aplicación, se debe distinguir, por ejemplo, entre las gotas nasales, se administran por instilación sobre cada fosa nasal y se envasan en frascos contagotas, ¿no? Y los nebulizadores, que ya lo conocen ustedes también seguro, se aplica presionando un recipiente plástico de paredes flexibles en cada fosa nasal, ¿no? Pero también lo hemos visto, por ejemplo, cuando
vas tú a un hospital con el niño con un proceso bronquial o asmático, en la cual se da producido un broncoespasmo, y los médicos dicen, a ver, vamos a colocarle, vamos a hacerle unas nebulizaciones con un vaso, un bronco, el niño está con broncoespasmo, o sea, los broncos están cerrados, ¿no es cierto? Entonces hay que abrir esos bronquios, ¿ya? Entonces le dice, vamos a ponerle solución salina con un producto que le abra los bronquios, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de ellos en la cual lo colocan con la acción del oxígeno que viene de un balón de oxígeno y sale a gran presión con microgotas, como un aerosol. Entonces eso, a través de la vía respiratoria, va entrando, llega hasta los pulmones, bronquios, ¿no? Por ejemplo, la teofilina y todo eso van a ser como productos que van a ayudar a que el niño, si tiene moco adentro, esos bronquios se abran, ¿no? Y eliminen ese moco, ¿ya? Entonces, ese proceso se repite cada ciertas horas, y va a ayudar muchísimo a que el niño pueda respirar nuevamente normal, ¿ya? Ventajas. Es una técnica que no es invasiva, definitivamente, ¿ya? Permite la incorporación directa del fármaco al torrente circulatorio, evita el tránsito por el tracto gastrointestinal inferior y el sistema porta, rápida instalación del efecto, latencia rápida, hay buena tolerancia por parte de los pacientes, o sea, no es complicada. Y bueno, la preparación del material necesario, antes de llevar a cabo cualquier técnica, hay que tener preparado todo el material que tú vas a utilizar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, primeramente tienes que lavarte tus manos, definitivamente, antes de cualquier procedimiento, tu bioseguridad. ¿Se acuerdan la bioseguridad que conversamos? Ya, la bioseguridad para la aplicación de medicamentos, ¿no? Llevar tu medicamento, ¿no? A la unidad del paciente, con la indicación médica, sus guantes, tú tienes que usar tus guantecitos, ¿no? También hay que tener pañuelitos desechables, es muy práctico para limpiar, porque a veces caen gotitas fuera de las fosas y es muy incómodo para el paciente. Y batea, le dicen, a un recipiente, ¿no? En la cual tú ahí vas a desechar, por ejemplo, los pañuelitos, etcétera, ¿no? La realización del procedimiento. Por ejemplo, aquí, en este procedimiento, ya dijimos nosotros, lavarte tus manitos, calzarte tus guantecitos, ¿ya? Explicarle, escúcheme, la preparación física, o sea, lo vas a tener sentado, semisentado al paciente, o por ejemplo, le vas a explicar el procedimiento. Señor, le vamos a aplicar sus gotitas, usted me va a ayudar de esta forma, póngase con la cabecita hacia atrás, en fin, usted ya tiene que le explicar una preparación física y psicológica del paciente, ¿ya? Para que él no tenga miedo, y más si son niños con mayor razón. Entonces, todo esto para solicitar su colaboración, porque si tú no le explicas, el paciente no te va a colaborar, ¿no? Primeramente, indíquele al pacientito que con su toallita desechable se limpie la nariz, que se suene la nariz, que esté libre de mocos, ¿no? Entonces, ayudas al paciente a colocarse en posición adecuada, sentado, pero gradualmente, un espacio detrás de la cabeza para que pueda inclinarla hacia atrás, de tal manera que estire bien y queden las fosas nasales expuestas para que tú puedas aplicar el medicamento indicado, ¿no? En cada fosa nasal, ¿ya? Entonces, ahí lo dejas un ratito en esa postura, en esa posición, entonces, lo coloca con el cuentagotas, y bueno, después ya poco a poco que incline su cabecita hacia atrás, y bien. Entonces, procure que el cuentagotas no ingrese, o sea, no esté en contacto con la nariz del paciente. En ningún momento, ningún medicamento debe tocar el órgano del paciente. Si era en el ojo, las gotitas del ojo, no toques nada del ojo con las gotitas, ¿me entendieron? Si es en la nariz, que no toque nada de las fosas nasales, que caiga directa la gotita nada más así, el airecito que vaya cayendo bien directo, ¿ya? Porque si no contaminas el gotero. ¿Mm? ¿Para qué se usa cloruro de sodio, ¿no? Nasal, solución nasal?
Este medicamento, por ejemplo, este producto se utiliza primeramente para hablar del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sustancia isotónica, ¿no? Iso significa igual. ¿Igual a qué? A nuestros líquidos corporales, ¿ya? O sea, cuando a ti te aplican un cloruro de sodio intravenoso, no te están causando un daño, ¿no? Sino te están haciendo bien, te están hidratando, en fin, ¿no? Por el problema que estés presentando, ¿ya? Entonces, el cloruro de sodio a nivel nasal, ¿no? La higiene, por ejemplo, y el lavado de las fosas nasales en adultos, hay ciertos cuadros, ¿no? Cuando las condiciones fisiológicas lo requieren, por ejemplo, como en el caso de la congestión nasal, irritaciones nasales, ardores, obstrucciones, resfríos, coriza, que son gripes, heridas nasales. Entonces se utilizan estas gotitas, ayudan muchísimo, ¿ya? Bien. En el caso de solución de 3 gramos, por ejemplo, aquí se utiliza como coadyuvante para aliviar la congestión producida, ¿no? Para la congestión producida por sinusitis, ¿ya? Rinitis, que son tipos, reacciones alérgicas que suelen tener las personas sensibles, ¿ya? Esas rinitis, esas sinusitis, ¿no? A nivel de los senos paranasales, ¿no? Entonces se forman unos procesos muy fastidiosos, ¿no? Entonces, en el caso de alergias y goteo postnasal, ¿no? Aquí también tenemos instilaciones óticas. Miren, estas óticas vienen a ser preparados líquidos que están destinados a ser aplicados en el conducto auditivo externo, acuérdense, auditivo externo. Ese huequito, ustedes miren el pabellón, su orejita, ven un orificio, solamente la parte externa, ¿ya? Bien, para ejercer una acción local, definitivamente, ¿ya? Entonces, o sea, es que el paciente en ese momento está sintiendo algún malestar, algo, ¿no? Algún proceso que lo está molestando, ¿no? Entonces, estas gotitas ópticas le van a ayudar al paciente al ejercer esa acción local, ¿no? Bien, por ejemplo, el fácil acceso al oído hace que muchos procesos del oído sean susceptibles a ser tratados tópicamente, ¿no? Antes de aplicar las gotas ópticas, por ejemplo, es imprescindible conocer el estado de la membrana timpánica, ¿ya? Hay una membrana del tímpano, ¿no? Que esa va al oído medio. Y hay que ver si está perforada, porque hoy en día, chicos, con tantos ruidos, con tanta contaminación acústica que tenemos en el medio ambiente, ya estamos hasta con el tímpano perforado ahí, ¿no? No hay que acostumbrarse a escuchar la música con tanto ruido. Estamos que ya la gente se está quedando sorda y no lo sabe, por eso que suben y suben el volumen. Entonces, y eso molesta a los que realmente escuchan todavía, ¿verdad? Entonces, hay que conocer primero el estado de la membrana timpánica. Y en caso de estar perforada, la medicación pasaría al oído medio y se podrían producir las siguientes consecuencias. Definitivamente, evitarla, colocarla, ¿no? Por ejemplo, estimulación del sistema cocleovestibular, que ya es el oído medio, ¿no? Entonces, eso ya, oído medio interno, ya miren, imagínense usted, este es tu oído, miren tu oreja, este es el conducto externo, ¿ven? Y si entra más acá, imagínense, más acá, aquí está la membrana del tímpano, va a pasar a esta zona que es muy delicada, aquí la han ampliado varias veces, acá, este es el sistema semicircular, ¿no? Este es el que nos mantiene, ahí está el sistema de equilibrio de nuestro cuerpo, ¿entienden? Y esto es muy delicado, por eso hay que verificar bien cómo está la membrana timpánica, ¿ya? Bien. Y puede suceder también esta consecuencia, reagudización de un proceso óptico previo, ¿no? Algún problema, se complica más, ¿no? Ahí está. Objetivos de estas instilaciones a nivel de oído, lógicamente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, alivio de un tratamiento local, de infecciones o de inflamación que pueda tener el paciente. Miren, les comento, en los niños pequeños, cuando están descubriendo el mundo, las criaturas o se llevan los objetos a la boca, o se las llevan a la nariz, o se las llevan a las orejas, al oído. Entonces, escuchen, ¿eh?
aquellas que tienen niños pequeños que ya empiezan a explorar, a caminar, que ahí están caminando, buscando cositas chiquititas. Eviten objetos pequeñitos. Eviten semillas, a veces del frijol, de las alberjas. Yo vi el caso, ay, los niños se meten el frijol en la nariz y van pasando los días, la mamá le siente un olor feo en la nariz. ¿Qué pasa con mi hijo? Dice, huele feo. Y vas a mirar en la nariz y empieza a eliminar moquito y un maloliente y como sangrecita y cosas así. Cuando lo llevas al otorrino, el médico con sus pincitas dilata la fosa, sácala y se saca una raíz ya que está a punto de brotar, una semilla a punto de brotar. Imagínense a su hijo que le salga una planta por la nariz. Ay, los niños son increíbles. En la orejita también se meten cositas, entonces hay que evitar eso, ¿ya? Objetos pequeñitos, evítenlos que estén al alcance de sus niños, ¿ya? Otro objetivo es aliviar el dolor. Ablandamiento de tapones. A veces hay personas que se les forman tapones de cerumen, ¿no? O cerilla, le dicen. Es un compuesto que tenemos en esta zona del oído, que es medio grasoso y se adhiere, ¿no? Entonces, hay personas que tenemos facilidades para eliminarlo, pero otras no, se le van formando unos tapones duros. Entonces, hay que hacerle una higiene en esto. ¿Cómo se hace? Se prepara agüita tibia con jabón, y se aplica jalando el ángulo del pabellón auricular hacia atrás, ¿no? Y esto va a poner el conducto auditivo derechito, tú le colocas el líquido y vas a ver cómo salen. Yo vi esos casos de una persona que tenía hongos en el conducto auditivo. Entonces el médico le prohibió a este paciente que tomara cerveza, porque es lógico, la cerveza tiene levaduras, ¿ya? Y la levadura aumentaba esa infección, ¿ya? Entonces, mientras duraba el tratamiento, le lavaron un oído, wow, salían con unos algodones, unas cosas terrible, increíble. Luego le lavó el otro oído y otro tanto. Dios mío. Entonces, el paciente, el médico ya le prohibió que tomara cerveza y una dieta suave, hoy todo interesante. Bueno, el asunto es que en el caso de niños evitemos objetos pequeños, ¿ya? En el caso de estos tapones, es bueno hacerse una higiene, el otorrino te haga una higiene de esos tapones, ¿ya? Salen pedazos de cerumen, así. Hay gente que yo he visto que le salía el cerumen de color medio guinda, ¿ya? Sí, terrible. La agüita calientita ablanda, pues eso, ¿no? Ablanda y va saliendo todo eso. Es interesante. Bien, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer tú? Preparas tu material, porque siempre es muy bueno que tú lleves un orden, ¿no? Para preparar antes de llevar a cabo tu técnica, hay que tener preparado el material que tú vas a emplear. Y en este caso consiste, por ejemplo, en el medicamento que te dio tu médico, calzarte tus guantecitos, tener tus gasitas estériles, suerito fisiológico que es muy necesario y un recipiente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, explicar al paciente, primeramente, lávate tus manos, lógicamente, ¿ya? Y cálzate tus guantes, te vas a calzar tus guantes, explicarle el procedimiento al paciente para que colabore, pues, ¿no? Tenga la colaboración de él, ¿no? Ayuda al paciente a colocarlo en posición adecuada, sentado en decúbito, con la cabeza girada o inclinada hacia el lado que no se va, o sea, el lado contrario del que tú vas a tratar, ¿no? Bien, en este caso hay que limpiar bien el pabellón auricular, la parte externa del oído, y limpiar bien todo esto con suerito fisiológico. Se evita que cualquier supuración que penetre en el conducto auditivo, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan con el oído supurando, ¿no? Eso es bien peligroso, ¿ya? Entonces hay que limpiar bien, ¿ya? Sobre todo hay que temperar el envase frotando con tus manos, que esté tibiecito, ¿ya? O lo puedes introducir en agüita tibia durante unos minutitos. Abres el envase que le vas a aplicar al pacientito suavemente, ¿ya? Y que no evitar que toque el oído, ¿ya? La puntita del goterito, evitar que toque el oído, ¿ya, chicos? Entonces, tú irás solamente hacia atrás en la cabecita del paciente, su orejita, y entonces ahí eso va a favorecer que el conducto auditivo quede rectito y te va a favorecer la aplicación, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, tengan mucho cuidado si el paciente está con mucho dolor, ¿no? El médico te va a dar tratamiento, por ejemplo, primero en analgésicos, ¿no? Analgésicos,
y bueno, hacer la limpieza de ese oído, qué cosa es lo que tiene el niño, porque como les digo, se meten objetos extraños, ¿no? Entonces el médico ya detecta eso y lo saca, ¿no? Lo elimina definitivamente, ¿no? Y aquí tenemos pues las instilaciones oftálmicas, ¿no? O sea, a nivel de ojos. Ahora que está de moda con esto de las laptops, de los celulares, que todo el mundo está con la tecnología, ¿no? Y como les digo, muchas veces esto se reseca el ojo, ¿no? ¿Bien? Ahí vemos, por ejemplo, estos medicamentos se buscan una acción local, la biodisponibilidad es baja, pero esta vía permite alcanzar concentraciones de principio activo elevadas, existe absorción a nivel de la córnea, es muy importante que el envase no toque el ojo, pueden ser colirio, también pueden ser algunas pomaditas, ¿ya? Como las tetraciclinas, por ejemplo, a veces para el ojo, cuando hay ciertos tipos de infecciones, ¿no? A ver, un colirio, ahí lo vemos, una aplicación destinada a aplicarse en los ojos. Son básicamente de actividad antiinfecciosa o antiinflamatoria, pero también para el tratamiento de enfermedades propias del ojo o del glaucoma, ¿no? Se usa esta denominación para los preparados oftálmicos que únicamente tienen una actividad lubricante o para lágrimas artificiales, que son las que les comento, que son para paliar la sequedad del ojo, ¿no? Porque la gente se olvida de parpadear con el celular cuando está con el Facebook, nos olvidamos de parpadear y ese es un problema porque después viene la sequedad del ojo, la sensación de ojo seco y eso es muy fastidioso, ¿ya? Siempre acuérdense de rato en rato que estén con su celular o su laptop, cierren los ojos un rato, abran los ojos, lubriquen la córnea y sigan estudiando. Entonces, esto es muy importante porque la misma luz, la radiación que tienen esas máquinas resecan la córnea, ¿sí, chicos? ¿Qué característica tiene la administración de esos colirios? Por ejemplo, la acción a través de estos colirios se administra, ¿no? Reciben el nombre, por ejemplo, de instilaciones, ¿no? Debido a la delicadeza de la zona de aplicación, los colirios deben ser estériles, definitivamente. Estos productos, cuando ustedes abran un colirio, sus manos limpias, con su guantecito, saben que no toquen en ningún momento la puntita del goterito, ¿ya? En ningún momento debe tocar el ojo, ni en ningún momento ustedes con su mano toquen en la puntita del colirio, ¿ya? Porque si no se contamina. Deben observarse las siguientes precauciones, por ejemplo, esto es muy fácil, su contaminación puede afectar al ojo donde se administra, manipular los colirios siempre con las manos limpias, eso ya lo sabemos, ¿no? Manipularlos con sus manecitas limpias, antes de la aplicación del medicamento, evitar el contacto de la punta del aplicador de colirio con los dedos o con el ojo del paciente en el momento de la instilación. Finalizado el tratamiento, desechar todo el tipo de colirio que puedan quedar. Porque siempre te dicen ahí los colirios, su acción de este producto solamente es de 10 días. Una vez que pasó los días y te quedó ahí colirio, bótalo mejor, ¿ya? Porque ya después se pierde su efecto. Una vez abierto, presentan una duración limitada de 4 semanas, muchas veces otros dicen 10 días, que nunca debe sobrepasarse, ¿ya? Por lo que hay que estar especialmente atentos a usar monodosis, no debe administrarse todo el contenido a la vez, ¿eh? Sino que puede ir administrado durante un día entero y después desecharla, ¿no? No utilizar más allá de un día, pues no lleva conservantes, muchas veces estos productos. Los colirios son para uso personal, no se lo estén prestando al vecino, es decir, no deben compartirse con otras personas, ¿ya? Todo esto es personal. Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco, y hasta la siguiente aplicación. Y hay muchos productos que dicen sensible a la luz, entonces tengan mucho, guárdenlo bien en un lugar, en un estante, en algún sitio fuera de la luz, ¿ya? Allí vamos a ver, por ejemplo, el colirio. La efectividad del colirio puede verse reducida si no aplica correctamente esas gotitas. Estas recomendaciones deben instilarse el colirio correctamente, ayuda a reducir los efectos adversos, locales como generales. Primer paso, una vez detectado, destapado el envase, sujételo con su mano más hábil, si eres diestra, la mano derecha, si eres zurda, la mano izquierda, con el dedo índice de su otra mano baje el párpado inferior, para formar un espacio donde instilar la gotita. Segundo paso, posicione el envase sobre el ojo sin tocarlo a la altura del espacio recién formado, el saco conjuntival,
Aprieta el frasquito hasta que caiga una gotita. Ayuda a este procedimiento a inclinar la cabecera un poco hacia atrás y hacia el lado del ojo donde se aplicará la gotita. Tercer paso, después de aplicar esa gotita, mantenga el párpado cerrado durante 1 a 2 minutitos antes de parpadear, con el fin de dar más tiempo para que penetre bien el producto, el medicamento. Cuarto paso, disminuir la posibilidad de efectos adversos sistémicos, es decir, fuera del ojo, en el resto del organismo, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que se cierra el párpado, tras la instilación, aplique una suave presión con el dedo índice sobre el conducto lacrimal, que se ubica entre la base de la nariz y el ojo. Todos lo conocemos. Utilice un pañuelo de papel para secar inmediatamente el exceso de gotas y evitar que contacte la delicada piel de los párpados, ¿ya? Y hoy en día, chicos, con este COVID, olvídense, siempre hay que lavarse bien las manitos antes de llevársela a los ojos, ¿ya? Por ejemplo, una gota de colirio posee un volumen de 25 a 50 microlitros. Dependiendo del párpado, el volumen que puede retener el ojo es de 10 microlitros. La administración de más de una gota a la vez es inútil, no mejora la eficacia del colirio y en cambio puede aumentar los efectos adversos. O sea, hay que poner la indicación del médico, ¿ya? Una instilación por error de 2 gotas en lugar de una no implica que deba anular o postergar la siguiente aplicación. Mantenga la pauta de administración. No está seguro si la gota entró o no, instile otra gotita. Por eso siempre hay que hacerlo bien concentrados, observando bien. Es importante asegurarse de que la gota entre en contacto con el ojo. La gota de colirio en el ojo necesita un tiempo de 5 minutos para absorberse, ¿ya? Si se tiene que aplicar un segundo colirio, esperar ese tiempo para evitar el efecto de lavado del otro producto, ¿no? Del primer colirio, y este se puede absorber y actuar, lógicamente. O sea, darle un tiempito al ojo, ¿no? Que se absorba bien el producto, ¿no? Algunos colirios se presentan de forma de suspensión. En estos casos es fundamental agitar el colirio antes de instilarlo, ya de colocarlo. Esto favorece también la distribución uniforme del principio activo del medicamento, mejorando su penetración y efecto en los tejidos oculares. Genial. Entonces, en el caso de emplear pomadas oftálmicas, porque también hay pomaditas, se procederá del mismo modo que con los colirios, de manera que quede aplicada en el fondo del saco conjuntival la cantidad equivalente a un grano de arroz, o sea, poquito, ¿ya? Para desprender el filamento de pomada se debe rotar el tubito, o sea, girarlo. A continuación se deben cerrar los párpados, aplicar sobre ellos un ligero masaje, y cuando coincidan la instilación de un colirio y la aplicación de una pomada, siempre debe ponerse primero el colirio para que se absorba más rápido, y a continuación, al final, la pomada. O sea, que no se junten realmente los dos, ¿cierto? O sea, no pongas primero la pomada y después el colirio, lógicamente no va a permitir la absorción del colirio. Primero que se absorbe el colirio y después ya coloca la pomada. No te asustes si, por ejemplo, tras la instilación del colirio se produce un ardor o enrojecimiento, ¿ya? A ver, hay ciertos medicamentos que producen eso, ¿no? Un ardor o enrojecimiento leve en el ojo, y este es de corta duración. Esto es esperable, no debe motivar la interrupción del tratamiento del paciente. Ahora la visión se vuelve borrosa durante unos instantes. Es lógico. Simplemente evite realizar actividades después de la instilación que necesiten mayor agudeza visual durante ese tiempo, ¿ya? Entonces, una recomendación es esa, muy buena, ¿ya? Si percibe el sabor del colirio en la boca, esto sucede porque el conducto lacrimal drena hacia el interior de la nariz. Se siente el sabor, que a su vez está comunicado con la garganta, ¿ya? Bien. No utilice las lentes de contacto si no tiene la certeza de que no se alterará ante la instilación del colirio. Eso es muy importante también de conocerlo, porque ahora hay mucha gente que utiliza los lentes de contacto. Esto es debido a que los principios activos y excipientes de los colirios se pueden acumular en las lentes y deteriorarlas, los químicos que tengan, ¿no? Cerciórese con el farmacéutico y el prospecto del colirio a ver si no puede afectar a tus lentes de contacto, ¿no? O sea, eso es muy importante, es un buen dato para que lo tengan presente para aquellas personas que utilizan lentes de contacto, ¿ya? Ok. Entonces, bien, a ver. Huarcalle, llegó Claudia, ¿no? Taipe. A ver, un ratito. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece sobre lo de la instilación a nivel de los ojos, los colirios?
¿Qué les parece a ustedes? ¿En algún momento se han aplicado un colirio? ¿Han tenido alguna reacción? De repente, no sé. Yo sí, licenciada. Franci, ¿qué pasó? Lo que pasa, como yo trabajo en el campo, Ah, ya. y Ya. me cayó una pajita en la vista Uy, ya. y me estaba fastidiando y no lo podía sacar porque se había subido en la parte del párpado Uy, ya. y me tuvieron que usar para las gotas artificiales, bueno, para que me ayudara a eliminar esa pajita. Sí, 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 sí. Escuchen, chicos, ese buen dato que nos ha dado Franci. Miren, cuando se les caiga, porque en cualquier momento nos puede pasar en la calle, incluso me ha sucedido a mí. Escuchen, ¿ah? Me ha caído, parece un mosquito, un animalito se ha metido a mi ojo, ¿ya? O sea, qué piñosa ese día. Entró, era este animalito chiquitito, se ha quedado en el ojo por la Plaza de Armas, pues hay unos animalitos de las plantas que a veces caen. Bueno, el asunto es que me entró al ojo y me ardía como los mil. ¡Ay, Dios! Lo único que hice, y es bueno y funciona, hagan lo siguiente: no se restrieguen el ojo. No restrieguen el ojo, porque definitivamente el animalito o el cuerpo extraño que haya ingresado a su ojo va a dañar la esclerótica, la córnea. No restrieguen el ojo, ¿ya? Punto 1. Si no tienen agua a la mano, como me ocurrió en ese momento a mí, yo agarré un pedazo de papel higiénico que tenía, siempre uno carga para pH, ¿no? De emergencias, le formé como una puntita, ¿no? Si tienes un pañuelo limpio tuyo, definitiva funciona muy bien. Entonces, haces así, mira, te levantas el párpado, levantas, y con la puntita yo en el caso del papel, lo hice con el papel, fui limpiando así suavemente, suavecito, suavecito, y el ojo lloraba, lavaba todo eso, lo que estaba produciendo el animalito este, y en una de esas llegaba el conducto lacrimal y ¡crac! Lo saqué. Y salió en el papel higiénico. En un animalito chiquitito, negrito. Entonces, miren, no restrieguen el ojo. Hoy, con mayor razón, que estamos con el COVID, peor, no se agarren el ojo, ya definitivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se restriegan el ojo, van a dañar la córnea, ¿no? La esclerótica, la conjuntiva se va a inflamar, etcétera, etcétera. Entonces, más daño le vamos a hacer. Que ahora, si están en su casa y les sucedió eso del cuerpo extraño, colóquense bajo el caño de su baño, de su cocina, en fin, que caiga el agüita al ojo, ¿ya? Que caiga y vaya lavando el ojito. Nada más, chicos, ¿ya? Traten de levantar el párpado así hacia arriba, ¿no? Y limpien, porque no es bueno restregar el ojo porque se van a lastimar. Y eso es bien serio porque se puede infectar y eso, los tratamientos son bien, aparte de que son tediosos, son costosos. A nivel de ojo todo es bien costoso, así que cuiden sus ojitos, ¿ya? Bien, entonces, mire, son experiencias que le suceden a las personas, ¿no? Entonces, demos de consejo. Otro punto bien interesante, les voy a contar otro. Cuando ustedes, yo sé que muchos trabajan en el campo, en las agroexportadoras, tengan mucho cuidado, ¿ya? La bioseguridad es muy importante en ese trabajo también. Yo tenía una alumna egresada de la institución, una chica bien estudiosa, me acuerdo, se fue a trabajar en una agro allá en Pampa Villacurí, por allá. Y ese día, siempre ella les decía a los muchachos de que iban no sé cómo le llaman al proceso de jalar los alambres y extenderlos para poner ahí las plantitas de uva que van subiendo, ¿no? Que están creciendo, no sé cómo le llaman ese proceso. Bueno, el asunto es que dice que ese día les tocaba hacer eso a los muchachos. Usen sus guantes protectores, porque ellos usan unos guantes de cuero, así gruesos, ¿no? Usen sus lentes protectores, porque les daban todo eso, incluso les daban unos zapatos. Bueno, el asunto es que dice que estos chicos, los jóvenes, a veces se creen inmortales, que no les va a pasar nada. ¿Qué pasó? Cuando llegaron al campo estirando, ustedes saben que el alambre que estiran es bien circular, en un círculo, ¿no es cierto? Un aro así de alambre, y lo van sacando y lo van estirando, ¿no? Para que se quede recto. Pero como uno de los inmortales se quitó los guantes, no se los colocó, se le soltó el alambre, jovencitos, y el alambre volvió a una velocidad al otro lado donde estaba el muchacho con el aro del alambre que estaban estirando, y le voló el ojo. Entonces, cuídense, miren, los elementos de bioseguridad son para utilizarse. En el trabajo también aplican su bioseguridad,
o sea, la seguridad ocupacional se llama. Y en el caso de nosotros, en el campo clínico, tenemos nuestra también bioseguridad a nivel del campo clínico. La semana anterior hemos hablado de todo ese proceso. Entonces, todo tiene un porqué y un para qué. ¿Qué pasó? La niña la llamaron por la radio, dice que tenía una radio, esto que la llamaron, le pasaron la voz, que venga rápido, que ha pasado un accidente acá, en tal sitio. Entonces la señorita agarró y corriendo, agarró su equipo, ¿qué tiene? El ojo, algo le cayó en el ojo. Entonces, cuando ella llegó con su suelo fisiológico, llegó con sus gasitas estériles, todo lo ideal, ¿no es cierto? Encontró al chico sangrando del ojo y todo. Ella poquito a poco fue lavando con el suerito fisiológico y las gasitas estériles, estaba con sus guantes, todo, lavando. Se dio cuenta que el chico, ¿qué le había pasado? Le había partido el párpado, ¿ya? El alambre le había partido el párpado y lógicamente le pasó a la esclerótica, ¿no? Entonces le vació el ojo, ¿ya? Se dio cuenta la chica y dijo, esta es una emergencia. Le hizo un tapón así con las gasitas estériles, le tapó, le protegió el ojo, le puso un vendaje así rápido, e inmediatamente se lo trajeron a Ica al hospital del seguro. Y muéranse, qué miedo. ¿Qué pasaba? El médico había viajado a una capacitación, un congreso que había en Lima, y inmediatamente han vuelto de nuevo y se lo han llevado al Instituto de Ojos en Lima, ¿ya? Cuando llegó allá a Lima, imagínense, son 4 horas de viaje, ponte que lo hayan hecho en 3, el chico, el diagnóstico médico, cuando llegó, le dijeron, ya perdió el ojo. Miren, chicos, por eso, ustedes como futuros profesionales de la salud, recuerden, son experiencias que han vivido otras personas, pero no queremos que más lo vivan, ¿ya? Entonces tomemos las precauciones del caso, ¿ya? Para que tengamos presente esto, ¿ya? Como prevención. Cuenten estas historias para que la gente tenga más cuidado tanto en su trabajo, ¿ya? A ver, ¿quién está levantando la mano? Licenciada, disculpe, buenas tardes. Licenciada, a mí no me tomó asistencia porque no pude entrar Porque no estabas, temprano. ya. ¿Quién eres? Quispe Chávez Evelyn, licenciada. Es Ok, que me ya. pedía el código y no podía, licenciada, Sí, pero el sí, delegado... señorita, sí me ha explicado un jovencito, un joven, ¿cómo se llama el joven? Me dijo, Hawái Alarcón, creo que Sí. fue. El joven me explicó que había ese problema. No se preocupe, no sé por qué haber sido, hija, no sé qué pasa. Disculpe, yo también mis types me llegó María Claudia. Sí, ya te vi, Claudia, ya te vi. Disculpe, Roja Calderón también. ¿Qué estoy llorando? ¿Que hay un bebé ahí? Sí, Roja, ya te vi, ya te puse. ¿Qué pasó? Un bebé llorando. Sí, hola, ¿Qué edad tiene yo tu hijito? también, de varones. Ay, Leo. Mis esposas rojas. Ya, ya Cerramos chicos. Cagua. Inquilla, presente. Sí, ya te vi, Inquilla, sí estabas ahí. Miss Cuba. Ya, escúchenme. Yo voy a pasar, escúchenme. Yo voy a llamar al que no está, o sea, al que yo no lo vi, o sea, que no está presente. Y al que no estoy llamando es porque ya lo vi, ¿me entendieron? Ya los tengo anotados. A ver, que llegó Cabrera Lengua, Jennifer, ¿está? Cabrera Lengua. ¿Está? No ha venido. Okay. Calderón Palomino, ¿está? Presente, licenciada. Ok, ya. ¿Está Campos Moquillaza? Campos. Ya, no está. ¿Está Carrasco Mendoza? Mis Campos Moquillaza, presente. Ok, ahí está Geomira, ¿no? Pete. No, Carrasco Mendoza, ¿tú eres? No. Carrasco Mendoza no, No, mis está. Campos Moquillaza. Espérese, estoy llamando a Miss, presente. Carrasco. Sí, Miss, presente. Ah, está. Ya, muy bien. Ya, espérese. Miss, no me llamó por una. Señorita, ¿qué dije? Si no la llamo es porque ya la tengo anotada. Yo solamente estoy llamando a los que no tengo anotados. Disculpe. Sí. Internet está intercortado. Ok. Cabrera Vivian. Cabrera, espérate. Cabrera Vivian. No está. Espinosa Gómez Bianca, ¿está?
Sí, mi presente, Espinosa Gómez. Ok, Bianca. Está Espinosa Ormeño. Espinosa Ormeño. Está Flores Vázquez. Está Flores. Está Gabriel García Bracy. Hernández Barahona, Carolina. Presente, licenciada. Ok. Está Hernández César, Jesús. Presente, Miss. Ok. Está Guamaní Guaigua. Rosalinda. No está. Ya, aquí, a ver, ¿quién sigue? Está... Presente, Miss Guamaní Guaigua. ok, Guamaní Guaigua, sí está. Ya, hijita, ya. Ya, Huarcaya Misaico, no, ya no viene, ¿no? ¿Huarcaya Misaico está? Está Mata Palacios. Mata Palacios, ¿está? Está Moreira Mayo. Nolasco está. Está Ramos Melgar Víctor. No, Wilder. ¿Está Wilder? Licenciada, disculpe, me llamó, es que tengo con el internet tengo problemas, Pachas. Sí, Pacha, si no te he llamado es porque tú estás anotada, hija, ¿ya? Ya estás anotada. Sí. Ya, ok, Estoy llamando gracias, solo a los licenciada. que no los he visto. Reyes Alfaro está. Presente, licenciada, buenas tardes. Ok. Está Ruiz Amacifuen Iris. ¿Está Iris? Está Toledo Escalante. Robert. Presente, Miss. Ok, Toledo. Uchuya Cabrera está. Uchuya. Diana. Y está Rivalosa Arévalo. Bien. Escúchenme. Es muy importante que ustedes asistan. A ver, también Champion Purilla está. Champion. Presente, Miss. Ok, ya. Ya, muy bien. Ya están todos. Eso es importante porque todos estamos tomando en cuenta como parte actitudinal. Así que aquellos jóvenes que no ingresan, bueno, tendrán problemas por esa parte, ¿ya? Ahora, les he colgado una tareita. No les estoy tomando examen para la próxima. Sí va a haber examen del tema que se trate la siguiente, pero en esta semana no les estoy dejando examen para que descansen de exámenes, ¿ya? Estudien nomás. Siempre es bueno repasar lo que han estudiado el día de hoy, para recordar el conocimiento, ¿no? ¿Por qué la importancia de, por ejemplo? Dime. Mi, se dará el examen de este tema y del tema que va a tratar en la siguiente clase, ¿verdad? No. Escúchenme. Ustedes saben que cuando yo tomo en las semanas es el tema que tratamos en esa semana, nada más, ¿ya? De este tema va a venir cuando pasen 4 semanas, ahí recién tomo de este tema. ¿Por qué? Porque entran las 4 semanas de estudio. Así es. Miss, con respecto a la tarea, Miss, el horario ya se venció, Miss, la fecha de entrega. ¿De cuál? ¿De qué me estás hablando? No se encuentra ¿De ahorita? De la tarea, sí, Miss, la tarea de la sesión 5. De esta sesión no te dice que se creo. venció el 7, Miss. ¿Qué? Sí, voy Miss, a verificar sí. eso. Voy a verificar, qué raro, porque yo siempre lo coloco con la fecha. Mi, la diapositiva no se visualiza. Sí, Miss, la diapositiva tampoco se visualiza, Miss. A ver, hijita, la que me está diciendo que la diapositiva no se visualiza. A ver, ¿dónde apretaste? ¿Dónde está la manito? Aprieta donde está ese cuadernito azul. A ver, aprieta, hijita. Espérense un ratito, espérense un ratito.
¿Estás con computadora, laptop o estás con celular, hija? Estoy en Sí. computadora, Miss. Ya, aprieta, Disculpe, mamita, donde dice, ingresé. escúchame, donde dice, hay un cuadernito azul ahí. Sí, Miss, pero machuco, o sea, presiona, pero no me sale nada. Sí, mira, No, no. parece que a mí Está tampoco. vacío. Está Ya, no se vacío, Miss. preocupe. Ya, no se preocupe. ¿no? Otros sí me dicen que sí se está viendo. Qué raro, ¿por qué sucede? Yo voy a preguntar No se visualiza. ¿sabe qué? Esto no es normal. Yo no sé por qué está pasando esto, porque yo sí he subido a la plataforma a todos, no como voy a entrar yo a la clase sin haberle colgado las cosas a ustedes. Chicos, me van a esperar, no sean malitos, que termine de pasar esta grabación y yo voy a verificar eso, porque la verdad que me está preocupando, no sé qué está pasando con la plataforma, voy a consultar con el técnico, porque yo sí, ya ve, la señorita Guamaní Ramírez me dice, Miss, sí se puede ver las diapos, ¿ya ves? Ahí me está diciendo, porque yo sí las he visto, ¿ah? Miss, si gusta le comparto mi pantalla, Miss, porque no se visualiza, Miss, no se logra visualizar. Ya, hijita, escúchame, No me sé está si diciendo que ves. sí, No se escúchame, visualiza. ¿quién eres, hijita? ¿Quién eres? Creo que yo, Miss, María Claudia Taito Machaguay y la compañera Candela también tenemos los mismos problemas, Miss, que no se Vamos a hacer visualiza la una diapositiva. cosita bien práctica, miren. Yo no sé por qué está pasando esto, porque los chicos me dicen, Miss, yo sí lo veo, yo estoy viendo. Otros me dicen, no, Miss. Bueno, yo no entiendo por qué está pasando. Escúchenme. Vamos a hacer una cosa bien práctica. Entre ustedes, apóyense. Si mi amiga abrió esto, mándeselo pues por WhatsApp, el formato ese, pues. Mándense las diapositivas por WhatsApp, no sé, vean la forma de enviarse por correo, no sé. Porfa, porque así se pueden ayudar. No sé qué, yo voy a consultar al técnico, no he podido comunicarme con él, porque esto está pasando. Sí, varios chicos me han dicho eso, otros sí lo ven, porque yo lo he visto, yo lo he abierto antes de llegar acá, o sea, de empezar mi clase. Ya ves, me dice, Elmer Arturo me dice, Miss, no sale las diapos. Otra chiquita Guamaní sí me dijo que sí las salen. Yo no entiendo, yo no sé qué está pasando. Yo voy a consultar eso porque la verdad me preocupó. ¿Ya? Yo sé, escúcheme chicos, cuando yo vengo acá, yo dejo todo colgado en mi plataforma. Yo no sé qué es lo que está pasando, por qué no abren las cosas, no entiendo. ¿Ya? Ya ves, a ver, a ella dice, ahora... Licenciada, Dime. licenciada, por ejemplo, a mí me está pareciendo que yo no marcaba asistencia el día 1 y el día 8. A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Hernández Barahona. Barahona, espérate, Barahona. Espérate, Barahona. ¿En qué fecha dices, hija? El 1 de septiembre y el 8. A ver, Barahona Hernández. El 1 y el 8, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo no sé. Pero yo marcaba asistencia a mí. Licenciada. No, escúchenme, pero a ti no te ha afectado cuando yo pasaba, porque nosotros nos ha pedido 4 asistencias, no te ha afectado nada lo que he subido yo, lo que voy a subir a internet, ¿ya? Pero ese no es mi problema, hija, ese es de la plataforma, ¿ya? Yo voy a consultar con el técnico de esto porque sí es preocupante. Ahora que varios chiquillos jóvenes que me han dicho que no están viendo las diapositivas, para mí eso es preocupante porque yo la he subido en la vida, pues voy a decir, chico, ya está todo colgado en la plataforma y yo no voy a colgarlo, ¿no? En la vida yo voy a hacer algo así, pues, ¿no? Algo está pasando. Sí, de las asistencias también, porque te puedes repetir un curso solamente por las inasistencias. Lógico, yo voy a consultar esto, ¿ya? Yo voy a llamar en la noche al técnico, a la persona encargada de la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Para tratar de solucionar sus problemas de ustedes, ¿sí? Licenciada, lo mismo pasa conmigo. En la fecha 8, que no tengo asistencia, pero sin embargo ese día yo he estado pendiente de todas mis clases, incluso está en Zoom y en todo mis. Así es lo que estoy viendo en Quilla, sí, ahí dice eso, sí. Disculpe, licenciada, ¿me puede retirar ya de su clase? Es que ya. nos toca otro curso. Ana, ya, vayan. No sé, ¿saben qué, chicos? Yo voy a consultar más tardecito para ver esto que ustedes me dijeron, ¿ya, chicos? 6 y 7. Licenciada, disculpe, una consulta. ¿Qué alumna le ha dicho de que le sale la diapositiva, licenciada? Una chiquita Guamaní me dice que sí le sale. ¿A usted tampoco le sale? Guamaní. No, licenciada, no sale. Incluso usted mencionó al compañero Arturo que dijo que le salía, él manifiesta que tampoco le sale la diapositiva. Bueno, aquí me ha escrito, hijo, yo por eso yo no estoy inventando. Josué,
voy a hablar esto, porque Claro, miren, sí. es raro. Josué, aprieta ahí en el cuadernito azul, a ver. Yo no sé qué está pasando ahí. Licenciada, la clase de la sesión 6 sí está subida, pero la clase de la sesión 5 no. No. No, la Josué. número 6 sí está subida, licenciada. Ya, Josué, no te preocupes. Ya, licenciada. Pero esa Ya, 6 está figurando en la 5. No, licenciada, ese es otro tema. Sí, yo sé. Pero, Josué, Ajá. ¿sabes qué? Yo voy a consultar esto porque yo todo lo he subido. Yo voy a ver qué está pasando ahí. Ya no se preocupe, Josué. Deme tiempito hasta a que termine una hora esto. Será a las 7 yo voy a verificar todo ya para arreglar esto, ¿ya? Ya, Cuídense, licenciada, no se preocupe. cuídense. Listo, Ya entra a gracias, su hasta clase porque la luego. profesora ya debe estar esperando, ¿ya? Voy a ver esto. ¿Qué está pasando? Cuídense. Chao. Me despido.